En 1964, en una pequeña ciudad de Bengala, India, nació una niña que haría historia. Pero lo que la hacía única no era su vida, sino lo que afirmaba recordar de otra. Puti Patra no era como las demás niñas. Desde pequeña, su madre observó algo extraño. Su hija no mostraba interés en los juegos tradicionales. En lugar de jugar a las muñecas, trepaba árboles, se aventuraba en los rincones más oscuros del pueblo y parecía hablar de cosas que nadie podía entender. De pronto, surgió una revelación aún más desconcertante. Puti decía que ella no era solo una niña, sino que también había sido un chico llamado Patralal, que había muerto en 1947 durante la partición de India. ¿Cómo era posible que una niña pequeña hablara de un pasado tan distante? El misterio comenzó cuando Puti reveló detalles sobre su vida anterior que nunca podrían haber sido inventados por una niña de 4 años. Hablaba de la partición de India, de armas, de esconderse de disturbios, de un hermano mayor llamado Mohan y, lo más inquietante, su muerte en un motín. Nadie en su familia entendía la gravedad de sus palabras, pero algo en ellas resonaba como si provinieran de una fuente mucho más profunda. Lo curioso es que, al parecer, había una conexión entre esta niña y un hombre llamado Mohan Patra, que vivía en la misma región. La familia de Puti, desconcertada por las revelaciones de su hija, decidió investigar más a fondo. Fue entonces cuando localizaron a un anciano llamado Mohan Patra. Él era, según Puti, el hermano mayor de Patralal. Mohan, al escuchar el nombre, se mostró perplejo, pero lo que sucedió después dejó a todos sin palabras. Puti comenzó a contar detalles sobre el pasado de su hermano, Patralal, detalles que solo Mohan podría saber. Describió la noche en que la bala alcanzó a Patralal y cómo él y su hermano se habían escondido durante los disturbios. Mohan, en un instante de profunda emoción, comenzó a llorar. Lo que dijo a continuación dejó claro que algo sobrenatural estaba ocurriendo. Mi hermano murió en ese accidente. Siento que fue mi culpa. No puedo dejar de pensar en él. Mohan, con la voz quebrada, relató cómo su hermano Patralal había sido asesinado en un motín en 1947. Era un recuerdo doloroso, uno que había vivido durante décadas. Pero lo que Puti había dicho sobre ese momento, cómo se escondieron esa noche y cómo Patralal había recibido la bala, era algo que nadie podría haber inventado. Su corazón se llenó de una mezcla de tristeza y asombro al escuchar los detalles exactos que solo él, su hermano mayor, había vivido. Fue entonces cuando Mohan entendió que la niña no era solo una niña, sino la reencarnación de su hermano perdido. Hubo momentos en mi vida anterior que me marcaron para En siempre. las siguientes Aquellas noches semanas, oscuras, aquellas Puti decisiones continuó difíciles. hablando sobre su vida anterior. Mencionaba momentos específicos como la ubicación de la casa donde se escondieron durante el motín, la sensación de la bala atravesando su cuerpo y hasta el apodo que le daba su hermano Mohan, algo que solo él sabía. Los miembros de la familia de Mohan comenzaron a notar la increíble coincidencia entre las historias de Puti y los recuerdos de su hermano muerto. Y ese es Puti. No había duda. La niña hablaba con la voz de Patralal, un joven que había dejado este mundo años atrás. La historia comenzó a difundirse entre los vecinos de Tamluk. No lo sé, algo no está bien. Algunos comenzaron a visitarlos buscando respuestas a este misterio inexplicable. Algunos creían en la reencarnación, mientras que otros intentaban encontrar una explicación lógica.
¿Podría ser posible que una niña pequeña tuviera recuerdos tan claros de un pasado que no había vivido? Los científicos y psicólogos locales se acercaron al caso, pero las explicaciones racionales no lograron desentrañar el misterio. Mientras tanto, Putty seguía hablando de su vida pasada, como si todo fuera natural, sin conciencia de lo desconcertante de sus relatos. El motín ha comenzado. No hay vuelta atrás ahora. Las sombras se alargan, Los peligrosas detalles cerca. que Putty revelaba seguían siendo escalofriantes. Describió cómo el motín había comenzado y cómo su hermano Patralal había intentado escapar, pero terminó cayendo por una bala que le atravesó el pecho. Putty recordaba con claridad los gritos y el caos de esa noche, cosas que ni siquiera los testigos directos podrían haber expresado con tanta precisión. Al mismo tiempo, describía con detalle cómo Mohan había intentado consolarle, pero la tragedia los había alcanzado a ambos. Era como si Putty hubiera revivido la misma tragedia, pero con una mirada inocente y El caso perturbadora. muestra anomalías en los datos. Sí, las lecturas no son consistentes. Revisemos La las entrevistas. comunidad Estoy de acuerdo. científica comenzó a estudiar el caso, Puchi, pero los análisis y entrevistas con Putty solo ¿cómo generaron podría una más niña tan preguntas. joven recordar eventos tan ¿Cómo lejanos? podría una niña tan joven recordar eventos tan específicos de un pasado tan lejano? La memoria humana, según los memoria humana retiene expertos, solo el 20% no de los podría detalles. Si el retener resto se tantos pierde, detalles necesita más sobre la investigación. vida Totalmente de de otra acuerdo. persona. No hay duda. Sin Son los embargo, documentos de Putty. las Miren esto, coincidencias las lecturas entre son lo que erráticas. Esto Putty confirma decía nuestras y los sospechas. recuerdos de Mohan Putty, ¿qué quieres seguían decir? siendo Mi vida demasiado pasada fue oscura, sorprendentes llena de para secretos. ignorarlas. Pero no puedo Los explicarlo. testigos y las familias implicadas continuaron buscando respuestas, pero el misterio no parecía tener explicación. Putty Patra se convirtió en un fenómeno en su comunidad. La gente acudía a su familia buscando más respuestas, más historias de vidas pasadas. Algunos vieron en ella la prueba de la reencarnación, mientras que otros simplemente pensaron que todo era un caso excepcional de memoria vívida. Pero el momento más impactante ocurrió cuando Putty, sin previo aviso, comenzó a hablar de otros detalles sobre el destino de su hermano. Describió cómo él había muerto solo, abandonado en un rincón oscuro, algo que no había sido mencionado antes. Esa declaración dejó a todos aún más sorprendidos y de alguna manera incluso más desconcertados. La prensa local se interesó en el caso de Putty y rápidamente los medios de comunicación nacionales comenzaron a cubrir su historia. La niña de Bengala, con su historia tan extraordinaria, se convirtió en un fenómeno. Aunque muchos se acercaron al caso con escepticismo, las entrevistas y la evidencia de los detalles mencionados por Putty dejaban claro que algo fuera de lo común estaba sucediendo. Para Mohan, la sensación de que su hermano había regresado No hay nunca pruebas, desapareció, solo teorías. y en su corazón, la idea de la reencarnación parecía la Memoria única genética es una explicación ciencia ficción. No lógica. es tan descabellada, lo estudia. Especulación sin pruebas es solo una idea. Exacto, demasiado Los vago. escépticos Podría ser argumentaron que sugestión, una tal explicación fenómeno plausible. podía Sí, explicarse pero por la ¿cómo probarlo? memoria genética o incluso Putty por la habló de la sugestión. partición, pero dudo de su historia. Otros ¿Sus detalles sugirieron son que precisos? ¿Crees Putty miente? había No confío escuchado en él. Hay historias algo sobre más. la partición La forma precisa y en que había Putty describe los asimilado eventos los es crucial. detalles a una edad Totalmente de temprana. acuerdo. Cada matiz importa. Sin embargo, Exacto. esas No tiene teorías no sentido, lograban faltan explicar piezas. la forma Insistamos, la exacta en clave que está aquí. Putty describió Revisemos los registros situaciones otra y vez. lugares No que hay nada, solo el rastro se Mohan desvanece. conocía. Somos A medida que impotentes, un pasaba callejón el sin salida, tiempo, un los misterio sin investigadores resolver. seguían buscando respuestas sin encontrar ninguna que pudiera cerrarle el caso. La Nadie reencarnación parecía desafía tener todo una lo que sabemos. Pero respuesta los datos sugieren definitiva. que es real. Memorias inexplicables. Hay que investigar más. La reencarnación sigue siendo uno de los misterios más grandes de la humanidad. ¿Podemos recordar En vidas el caso de pasadas? Putty, Es posible. las El ciclo preguntas eterno de siguen renacimiento. flotando en ¿Pero el podemos aire. probarlo? ¿Cómo Las teorías pudo se una cruzan niña aquí. tan Pero los pequeña datos no recordar cuadran. tan Entonces, ¿cuál es la vívidamente los variable oculta? detalles de la vida de otro? No tiene sentido. ¿Por qué no hay ¿Era todo respuesta? una Es como si coincidencia? algo lo bloqueara. ¿O Entonces, realmente ¿qué estaba hacemos? reviviendo la vida de su hermano perdido? Al final, el misterio de Putty Patra sigue abierto, pero lo que queda claro
es que la vida y la muerte siguen siendo mucho más complejas de lo que imaginamos. ¿Acaso el destino Pero, y el ¿qué tiempo flotan en pasa el aire? cuando el destino Esta se historia cruza de con el dolor, amor y tiempo? tragedia. Y una historia de dolor, amor y tragedia se repite una y otra vez. El caso de Tal Puti vez Tapala me nunca tiene muy sepamos la preocupada. respuesta, No sé cómo pero lo saldremos de esta. cierto es que el caso de Putipatra sigue siendo una historia de misterio. Una historia que invita a pensar en las posibilidades que la vida nos ofrece. ¿Y si la muerte no es el final?